tierra. Y poco a poco hemos visto a individuos que Dios llama, que Dios usa, que Dios trabaja. Definitivamente imperfectos. Definitivamente, si yo hubiera tenido que escogerlos, no hubiera escogido a ninguno de ellos. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, ¿verdad?, escogió lo más bajo, lo que nadie más hubiera escogido, fue lo que Jesús escogió. Y así es Dios. Cada vez a través de la historia ha levantado hombres y mujeres para librar a su pueblo Israel. Todo se basa en la promesa que le hizo un día a Abraham, a ese hombre que Dios le prometió que su descendencia sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y que a través de él todas las naciones iban a ser bendecidas. Y gracias a Dios, mis hermanos, porque Dios se tomó el tiempo de tratar con estos individuos. Lo hizo con Abraham, lo hizo con José, con Jacob, con Moisés, con Josué, y ahora en el libro de Samuel hemos visto dos nuevos personajes, Saúl y David. Saúl, un hombre que cuando Samuel lo encontró dijo: este es el rey. Se guió por las apariencias, pero ya hemos visto cómo las apariencias engañan, ¿verdad? Y aunque el corazón de Saúl al principio estaba de acuerdo a Dios, a la voluntad de Dios, era humilde. Él dijo: ¿quién soy yo? Soy de la tribu de Benjamín, de la familia más baja. Yo no puedo ser rey. A ese fue el que Dios usó. Y Samuel lo ungió y lo puso por rey, el primer rey de Israel. Pero llegó la envidia a su corazón, llegó el pecado. ¿Y qué pasó? Dios quitó el reino de Saúl y se lo dio a David. También otro que ninguno hubiera escogido, ni aún Samuel hubiera escogido, porque Samuel primero vio a todos los hijos, todos los demás hermanos, y de último vio a David, al que ni siquiera su padre lo apreciaba, lo despreciaba. A ese fue el que Dios llamó como segundo rey de Israel. Y el miércoles pasado veíamos cómo la relación entre Saúl y David pasó de una buena relación a una mala relación, y estudiábamos cómo comportarnos cuando una relación resulta en enemistad, ¿verdad? Y fue una lección bastante dura para mí, pero no es que nos suceda a nosotros, ¿verdad? Pero ahora ya sabemos cómo comportarnos cuando una relación resulta en enemistad, porque sí sucede. Y veíamos cómo David, a pesar de todo, siempre buscaba la gracia de Dios, siempre obedecía la voz de Dios. Y en esta noche seguimos nuestro estudio. Estamos en el capítulo 28, pero antes que entremos vamos a recordar nuestro versículo clave que se encuentra en 1 Samuel 15:22. ¿No tiene mucho volumen esto? ¿No? No, se escucha bien. Yo soy el que estoy con los oídos tapados. Dice nuestro versículo clave, 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Cuándo le dijo Samuel esto a Saúl? Después que Dios le dio una orden a Saúl y le dijo: ve y extermina a los malecitas, ¿se acuerdan? Y Saúl dijo: no los vamos a matar a todos, vamos a dejar al rey vivo, ¿verdad? Y me lo voy a llevar como prisionero, y vamos a tomar todas sus cabras, todas sus vacas, todo su ganado, nos lo vamos a llevar y lo vamos a ofrecer como sacrificio a Dios. Y Samuel le dijo: ¿por qué desobedeciste la voz de Dios? Por tanto, el reino ha sido quitado de ti,
Y eso fue lo que causó que Dios le quitara el reino a Saúl, la desobediencia. Y mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros perdemos la bendición de Dios por ser desobedientes? Nos podemos relacionar como padres, ¿verdad? Cuando le ofrecemos algo a nuestros hijos o les damos algo a nuestros hijos, no esperamos nada de regreso, ¿verdad? Pero esperamos obediencia. Obediencia. ¿Y qué sucede cuando nuestros hijos son desobedientes? Nos duele, nos da tristeza. ¿Cómo es posible que yo te dé todo lo que tú necesitas, aún lo que no te mereces? Lo único que puedes, lo último que puedes hacer es obedecerme. Sin embargo, no lo hacen, ¿verdad? Y así somos nosotros a veces con Dios. Y Samuel le dice aquí a Saúl: ¿se complace Jehová de los sacrificios de holocaustos? No. Si no obedeces, no te sirve de nada. Y entramos al capítulo 28, 1 Samuel 28. Dice la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. ¿Se acuerda lo que había pasado en el capítulo 27? David había huido para irse a vivir ¿con quiénes? Con los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Eran los enemigos de Israel. Eran los que siempre habían oprimido al pueblo de Israel. Y David dice: para que no me siga ya más Saúl, me voy a vivir con los filisteos, a donde no me va a buscar más. Y el capítulo 27, versículo 7 nos dice que él vivió con los filisteos 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses estuvo viviendo con ellos. ¿Qué cree usted que hizo David durante ese tiempo? Bueno, tuvo que haber practicado varias de las cosas que estos hombres hacían. Era prácticamente el hombre derecho, la mano derecha de este rey Aquis, el cual era un rey pagano. A tal punto había llegado David que se había ido a vivir con el enemigo, con tal de que Saúl no lo siguiera, no lo buscara. Así que se prepara Aquis para ir a la guerra con los israelitas y les dice: David, sabes que tú tienes que ir a pelear conmigo. Y David le dice: ok, si tú lo dices. Ahora, yo me pongo a pensar y digo: ¿qué estaría pasando en la cabeza, en la mente de David? ¿Será que de verdad quería pelear contra Israel o simplemente le estaba llevando la corriente? Y entre todo esto podemos ver la mano de Dios, ¿verdad? Podemos ver Dios moviendo las piezas por detrás de las escenas, lo que conocemos como la providencia de Dios. Dios permite que las cosas sucedan y Dios va moviendo las piezas para que su voluntad se cumpla al final del día, y lo vamos a ver enseguida. Así es de que entramos al versículo 3 y dice: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le había sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todos los de Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas.
Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes que Saúl ha hecho lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Vamos a detenernos aquí. ¿Qué estaba pasando? ¿Leyó usted este capítulo? ¿Lo entendió? Yo tuve que leerlo varias veces, ¿verdad? Porque es un pasaje bastante, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, perdón. Hay muchas personas que lo critican, que dicen: esto no puede ser posible. ¿Cómo es que esto esté en la Biblia? Muy controversial, gracias, controversial, esa es la palabra que estaba buscando. Y hay algunos puntos que debemos de aprender, mis hermanos. En primer lugar, debemos de estar 100% seguros que Dios condena el espiritismo. El espiritismo, déjeme decirle que es satánico. Ahora, sé que hay personas que dicen: no, practico la magia blanca, ¿verdad? O la magia negra, o no, yo solo leo el futuro, leo las manos, leo lo que sea, las cartas, whatever. Será lo que sea. Es condenación delante de los ojos de Dios. Vaya conmigo a Deuteronomio 18, 9 al 14. Deuteronomio 18, 9 al 14. Mire lo que le dice Dios a Israel. Versículo 9, Deuteronomio 18, 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Dios condena toda clase de magia, hechicería, encanto, cualquiera que sea. Podrá ser una limpia para el hombre, pero para Dios es una abominación. No lo puede tolerar. ¿Por qué? Porque el practicar estas cosas, mis hermanos, es satánico. Cada persona que está envuelta en estas cosas está envuelto en el satanismo, de una u otra manera. Y no se me asuste cuando le digo eso, porque es real, es verdadero. Ahora, gloria a Dios, porque aunque el enemigo es poderoso, es mucho más poderoso el que está en nosotros. Amén. Que el que está en el mundo. Amén. Tristemente, la gente cuando empieza a pasar problemas y ve que la situación está tan grave como lo hizo aquí Saúl, dice que vio el ejército de los filisteos y tuvo temor.
en vez de ir a Dios, va a buscar la respuesta en otros lugares. Vemos que las cosas empiezan a fallar y en vez de buscar a Dios, buscamos por todos lados. Eso fue exactamente lo que Saúl hizo. Una pregunta: ¿a quién va usted cuando está en apuro? ¿Corre a Dios? ¿Corre a doblar sus rodillas? ¿A orarle a Dios? ¿O empezamos a ver otras opciones? Aquí donde habrá alguien que me haga una limpia, que me sobe, cualquier cosa. Mis hermanos, debemos de confiar en Dios, que era lo que Saúl no estaba haciendo. Dios condena el espiritismo. Y tristemente, escúcheme bien, aún hay cristianos que siguen practicando esto. Y es triste porque el practicar esto es simplemente una evidencia que no conocemos a Dios, ni hemos muerto a nuestra carnalidad, no hemos nacido de nuevo. Seguimos adelante. Versículo 11. La mujer entonces, La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó a alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y tus enemigos, y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste al ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Interesante, ¿verdad? Otro punto que debemos de aprender es que no necesitamos de ningún medio para hablar con Dios. Aquí Saúl va con esta mujer esperando que ella le haga venir a Samuel. Ahora, hay muchos comentaristas en cuanto a este pasaje y todos tienen su propia opinión, ¿verdad? Pero en realidad hay una de cuatro que puede estar sucediendo. Unos dicen que es una alucinación. Vamos a ver más adelante que Samuel no había comido nada en todo el día. Y unos dicen tenía tanta hambre que estaba alucinando, al punto que él prácticamente vio lo que quería ver, lo que era su alucinación, ¿verdad? Y no creen que esto es verdad. Otros dicen que es un truco de la bruja. La bruja engañó a Saúl. Ella nunca le dijo que era Samuel. Dice que Saúl entendió que era Samuel el que la bruja había visto. No lo creo así, pero
Vamos a seguir. Otra posibilidad, algunos dicen que es una posesión demoníaca, que fue un demonio el que se manifestó. Tampoco lo creo así, porque el mensaje que recibió fue verídico, fue verdadero, no fue nada nuevo. Acordémonos que Satanás es el padre de las mentiras. Y lo último que Satanás hubiera querido hacer era confirmar el mensaje que Dios le había dado a Saúl. Entonces solo nos queda una opción, que es verdadero. Es verdadero. Ahora, muchas personas dicen, ¿por qué Dios permitió eso? Dice que Dios no es el Dios de la vida y de la muerte, no le pertenecen a Él. Amén. Dios tiene poder para hacer, levantar a cualquier persona que Él quiera. Lo hizo con Lázaro. Lázaro estaba muerto y lo resucitó. Entonces Dios pudo permitir que esto sucediera. Pero acordémonos, mis hermanos, solo porque está en la Biblia no quiere decir que Dios lo apruebe. Solo porque lo encontramos aquí podemos deducir que es posible que Dios haya permitido que Samuel volviera a hablar con Saúl de esta manera para confirmarle el mensaje y para decirle lo que iba a suceder. Porque Samuel también le dice, después de ahí le dice, ¿por qué me has molestado? Le dice, ¿quién no va a sentirse molestado después de estar en el cielo, después de estar gozando de la gloria de Dios, a que lo molesten? Samuel le dice, ¿por qué me molestas? ¿Cómo te atreves a orar que regrese, a llamarme, si estaba tan bien en la presencia de Dios? ¿Y para qué me llamas? ¿Para que te vuelva a venir a decir lo mismo que te dije ya? El mensaje que le da no es nada nuevo, es un mensaje que ya él se lo había dado anteriormente. Y le dice, versículo 19, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Un mensaje bastante macabro, ¿verdad? Le dice aquí Samuel, mañana tú vas a estar conmigo, mañana vas a estar muerto también. ¿Qué si alguien nos dijera a nosotros el día que vamos a morir? ¿Qué si usted pudiera saber el día que va a morir? ¿Qué haría? Me moriría más pronto. En realidad, nadie sabe cuándo va a morir. Así es. Pero ¿puede usted imaginarse el corazón de Saúl? Yo creo que fue por eso que se desmayó al oír ese mensaje. Mañana vas a estar conmigo, tú y tus hijos. Wow. La vida le pertenece a Dios, mis hermanos. Amén. Y hoy estamos aquí. Mañana puede ser que ya no estemos. Cada vez que salgo de la casa, me encomiendo a Dios. Y ya les he dicho, ¿verdad? Paso orando por todo el camino, por cada uno de ustedes. Y en esta mañana por poco me accidentaba. Y dije yo, Señor, qué bueno eres tú, de veras. Qué bueno eres. Porque si la mano de Dios no nos protegiera, no nos llevara en nuestro camino, ¿ya qué había de ser de nosotros? Quizás ya no estuviéramos aquí. Pero todavía no es mi hora. Aunque yo quiera ya estar en la presencia de Dios, todavía no es mi hora. Todavía no se ha acabado el trabajo aquí. Y Dios sabe cuándo es la hora y el día de cada uno. Y aquí Saúl
recibe esta noticia tan fuerte. Versículo 20, entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Si usted leyó el capítulo, sabe que la mujer esta le ofrece de comer, él come y recobra fuerzas. Así que pasamos al capítulo 29. Ni de aquí, ni de allá. ¿Alguna vez vio esa película? ¿No? Soy yo el único pecador. Bueno, yo sí me acuerdo haberla visto. Estaba pequeño, ¿verdad? No soy de aquí ni de allá. David estaba en ese problema. Se había ido a los filisteos, pero no era de los filisteos. Y ahora los filisteos iban a pelear con Israel. Y de repente, el capítulo 29 dice que los príncipes de los filisteos le preguntaron a Aquis: ¿y este qué? ¿Qué está haciendo aquí este hebreo? ¿Verdad? Versículo 3, y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David y el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por 10 años, por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Mira lo que le dice David. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Este rey iba a pelear contra Saúl, contra Israel. Y David está listo, está dispuesto a ir a pelear contra su mismo pueblo. Vivía con los filisteos, andaba con ellos, quizás hablaba hasta con ellos, pero no era parte de ellos. Y mis hermanos, a veces el cristiano es de esa manera. Ya ha confesado conocer a Cristo, sin embargo todavía viven en medio de el mundo. Todavía son parte de el mundo en su vida. Todavía siguen hablando como los del mundo, siguen comportándose como los del mundo. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y el capítulo 30 nos narra cuando David regresa a Ziklag y los amalecitas han llegado y han tomado todo lo del pueblo, queman todo el pueblo, se llevan los hombres, las mujeres, los niños, el ganado, se llevan todo. Y David llega y se da cuenta y empiezan a llorar. Versículo 4, capítulo 30, versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas.
Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Hay unos comentaristas que dicen, Dios permitió que esto sucediera porque David se apartó de él y se fue con los filisteos. Yo creo una vez más que es la providencia de Dios moviendo las piezas, porque ya Dios había ordenado que los amalecitas fueran exterminados, pero Saúl no lo hizo. Entonces los amalecitas ahora vienen, toman la familia de David, y ahora ¿qué pasa? Cuando todo el pueblo está llorando, está quebrantado, David, dice la palabra de Dios, recobró fuerzas en Dios. Quiero que busque conmigo rápidamente Salmos 28. Salmos 28. Si no lo tiene, yo lo voy a leer aquí. Versículo 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. ¿Quién es su fortaleza cuando usted está en apuros? Dios quiera que Dios sea nuestra fortaleza. Que aunque las demás personas se quebranten y lloren hasta que ya no tengan fuerzas, usted se aferre a Dios. Y usted diga, Dios está en medio de esto también. Porque Dios está en medio de su pueblo, en las buenas y en las malas. Sigue el pasaje y nos relata sale David tras de este pueblo, tras de los amalecitas, los alcanzan. Ahora el versículo 10 nos da un dato importante. Dice, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Acuérdense, por 3 años ya iban ellos caminando, la jornada de 3 años. 3 días, 3 días de camino. Ahora llegan a su pueblo, encuentran que todo está quemado, sus esposas, sus niños han sido llevados esclavos, salen tras de ellos. 200 de los 600 están tan cansados que no pueden cruzar el torrente, el río. Y David les dice, quédense aquí, descansen, cuiden las cosas y los demás nos vamos. Van y siguen a los amalecitas. Versículo 17 nos dice que los hirió a todos desde la mañana hasta la tarde del siguiente día. Pelearon. Terminaron con todos, excepto por 400 que huyeron en los camellos. Ahora, después de todo, dice la palabra de Dios en el versículo 18, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo le recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, los saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis esto, hermanos míos.
de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros, y quién nos escuchará en este caso, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. O todos hijos o todos entrenados. Prácticamente, los que fueron a la batalla dicen: ¿por qué le vamos a dar del botín si no fueron y pelearon? Se quedaron aquí durmiendo. Y David les dice: no, todos son parte del ejército, todos son parte del pueblo, y todos van a tener la misma parte. Y mis hermanos, como líder, hay una aplicación muy importante para mí y un poco dura, porque déjeme decirle algo. ¿Puedo ser honesto con usted? Sí. ¿Sí? Sí. ¿De veras? Sí. Ok, ahí les va. A veces nos deprimimos, nos duele cuando hacemos actividades, cuando planeamos y la gente no apoya. Ahora, el pueblo aquí estaba cansado. Después de 3 días, es entendible. Pero como un soldado, yo le podría decir que eso que los 200 hombres hicieron no se permite. Simplemente no. No hay nada de que estoy cansado, me voy a quedar. Eso no se permite. Estés cansado o no, vas. Punto. Entonces a veces yo tengo estragos conmigo mismo. Y digo yo, si estamos cansados por el trabajo de la obra, gloria a Dios. Pero cuando no estamos haciendo nada y en vez nos quedamos simplemente porque no quiero ir o porque tengo otras cosas que hacer, desanima. Déjeme decirle, yo me desanimo. Sin embargo, aquí está la lección que Dios me ha dado a mí, estoy hablando a mí. Me ha dicho: no hay ninguna diferencia entre tú ni mi pueblo, ni entre los 200 ni los 400. Todos son mis hijos, todos son iguales. Y Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hay veces, mis hermanos, que yo voy al trabajo y voy orando y yo parezco loco, hablando a mí mismo, y le estoy pidiendo perdón a Dios. Digo: perdónanos, Señor, porque todavía no aprendemos a amarte. Todavía ponemos las cosas de este mundo antes que a ti. Perdónanos. Ponemos a nuestros hijos antes que a ti. Y me dice Dios: ¿no son míos tus hijos? Perdóname, Señor. Ponemos nuestros quehaceres en vez de ti. Ponemos cumpleaños en vez de ti. Y me dice: ¿no es mía la vida? ¿No es lo mismo celebrar sábado que domingo? Sin embargo, Dios ha mandado que guardemos un día para Él. Amén. Y no lo hacemos. Ni un día. Es que solo el domingo tengo libre, pastor. ¿Cuándo más voy a hacer las cosas que tengo que hacer? Y me dice Dios: no es el tiempo mío. No me pertenece a mí el tiempo. Y tengo que decirle: perdónalo, Señor. No han aprendido a amarte como yo te amo. Ayúdanos a amarte de la misma manera.
Mis hermanos, la obra a veces quiere ganas. Y tenemos que aprender a apoyarnos en Dios, como lo hizo David. Samuel se apoyó en la bruja, se apoyó en la magia. David se apoyó en Dios. Jehová es mi escudo y mi fortaleza. Que el Señor nos ayude a apoyarnos en Él. Capítulo 31, nos quedan 2 minutos. Así que los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo a los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Ahí se cumple el juicio de Dios, la muerte de Saúl y de sus hijos, tal y como Dios lo dijo. Pasamos a 2 de Samuel y hasta aquí nos vamos a quedar. Lea por favor los primeros capítulos, empiece a estudiar, empiece a leer. Si tiene alguna pregunta, hágamela. Vamos a ver el primer capítulo. David hace luto por Saúl y por sus hijos, por su amigo Jonatán, y vamos a ver cómo Dios empieza a darle el reino a David. Aquí empezamos a ver la vida de David como rey. Así es de que es lo que nos espera. Por ahora, gloria a Dios, que hemos logrado terminar un libro más. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque permaneces el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y porque podemos correr a ti, Señor, como nuestro escudo, como nuestra fortaleza en el tiempo de angustia.